Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este último módulo, el módulo 4 del taller de preaceleración del GTP Forum 2014, titulado Tablero de Control. Tu facilitador, Domingo Martínez, un servidor, es quien va a estar retroalimentando la plataforma y dando las indicaciones de la actividad de taller. Pues bien, la actividad requiere entre 45 minutos y 3 horas para que lo tengan en consideración. Necesitas trabajar en equipo con todo tu personal que trabaja o que está emprendiendo el proyecto. Tienes que considerar las condiciones del lugar y muy importante que se haga sin interrupciones esta actividad de taller. Y lo más importante, tienes que tener a mano las actividades previas que has realizado, el modelo de negocios, el plan de mercadotecnia, todas las definiciones, todas las que has hecho, hay que tenerlas a la mano. Este módulo se compone de 5 secciones, que es un diagnóstico de tu empresa, de tu proyecto, una visión hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, los indicadores, una parte clave, cómo vas a medir tu progreso, tu éxito, qué acciones tienes que tomar para que esto se convierta en realidad, y un tablero de control que te va a permitir monitorear estos avances. Y pues bien, comenzamos. Para el diagnóstico vamos a ocupar 5 herramientas, que es el mapa de grupos estratégicos, un benchmarking, innovación en valor, cadena de valor y DAFO. La primera herramienta es el mapa de grupos estratégicos. Por un lado tenemos que identificar a los competidores directos y cuál es el más fuerte, cuál es el rival a vencer. Por el otro lado, vamos a ubicar qué productos pueden sustituir nuestra oferta de servicio, nuestro producto, y también vamos a ver cuál es el que más problemas nos podría causar. Los competidores, la columna primera, los vamos a identificar y a escribir tomando en consideración el que tiene más cuota de mercado como el más fuerte, y vamos a ir escribiendo los demás según su cuota de mercado vaya disminuyendo. En la columna derecha vamos a ver los productos sustitutos, pero poniendo arriba el producto que resulta más barato, pues es el que potencialmente nos podría quitar mercado. Y hacia abajo los vamos a ir acomodando según aumenta su precio de ese producto sustituto. Vamos a ver un ejemplo. Suponemos que somos una startup, un proyecto en el que queremos dar clases de inglés en línea a través de la computadora y del internet. Identificamos que quien domina hoy en día el mercado es esta empresa que se llama Open English, entonces la ponemos aquí en primer lugar como competidor directo. Después identificamos un segundo competidor, por ejemplo la plataforma de Coursera, que si bien tiene menos cuota, también es un competidor fuerte, y así sucesivamente vas identificando todos los competidores. Ahora, con los productos sustitutos, nos preguntamos qué producto puede suplir esa necesidad de aprender inglés en línea. Pues ver videos en YouTube, y lo ponemos en primer lugar por ser el más barato. ¿Qué otro le seguiría? Estas plataformas de conversación donde pagas una mensualidad, ya no es gratis, sí es más barato que la oferta que queremos dar nosotros como empresa, como startup, pero también es un posible competidor. Entonces, con su producto sustituto lo consideramos en segundo lugar. En tercer lugar podrían ser las academias locales de idiomas, donde no dan los servicios en línea, ni es barato, pero sigue siendo un posible producto sustituto. Esta es la forma en la que en esta columna izquierda identificamos esos competidores directos desde el más fuerte al menos fuerte, y en la columna derecha identificamos los productos sustitutos igual del más fuerte, es decir, el más barato, al menos fuerte. Y pues tu actividad de taller consiste en hacer esta misma práctica para tu empresa, para tu startup, para tu proyecto. Ahí en plataforma encontrarás un apartado con las respectivas plantillas en blanco para que las llenes directamente en la computadora, o bien las imprimas y las vayas llenando a mano. Así, con cada una de las herramientas y de lo que se está explicando vas a tener la plantilla
lista ahí en plataforma. Bien, la siguiente herramienta para hacer tu diagnóstico, saber cómo está tu proyecto, tu empresa hoy en día en este momento, es el comparativo de características entre empresa o llamado también benchmarking. Vamos a tener una serie de características a evaluar, a comparar, pero es importante primero, donde dice empresa A, ahí va tu empresa, ahí vas tú, tu proyecto, tu startup. Y aquí, aquella empresa con la que desees hacer el comparativo, ya tienes una lista previa con la actividad pasada, donde viste ahí el mapa de grupos estratégicos, escoge la que creas con la que te debes comparar. Y a continuación vas a detallar algunas características de la industria en la que estás participando y las vas a ir evaluando. ¿Cómo? Cero si no existe esa característica en tu empresa o en la que estás comparando. Un 1 si el desempeño en esa característica es pésimo. Un 2 si es malo. Un 3 si es regular. Un 4 si es bueno. O asignarás un 5 si es excelente. Vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de la startup que quiere dar clases en línea, vemos que hay tres características importantes en este negocio. Una son los contenidos de aprendizaje, que ese es el material, videos, PDFs y demás que vas a tener ahí en línea, listo. Otra característica a evaluar son los profesores, que también capacitados están, y otra característica es el precio del servicio. Entonces vamos viendo. Para mi empresa, la startup que va a dar clases en línea, en cuanto a contenidos, aún no lo tenemos muy desarrollado, entonces asigno un 3. Me voy a comparar con Open English y veo que debo de asignarle un 5 porque tiene los contenidos muy bien desarrollados en línea. Ahora, en cuanto a profesores, tengo profesores capacitados, pero no son profesores nativos de habla inglesa, entonces me califico con un 4. Por el contrario, Open English sí son profesores nativos, entonces le doy un 5. En cuanto al precio, mi precio es excelente, es decir, es muy asequible, está al alcance de la mano. Por el contrario, el de Open English está más restringido al ser alto y le asigno un 2. Ahora lo que tienes que hacer es la diferencia. Mi empresa menos Open English y me da aquí un diferencial negativo. Esto quiere decir que estoy mal, que está mucho mejor posicionado. Open English es un área en la que yo tengo que poner atención o que no estoy siendo competitivo. En cuanto a profesores, veo que mi diferencial es negativo, pero es poco. Esto quiere decir que me toma una ventaja o me lleva una ventaja Open English. En cuanto al precio, veo aquí que es positivo y que está a mi favor y son 3 puntos. Entonces esto es una gran fortaleza que debo tener en cuenta a la hora de hacer mi visión y a la hora de plantear mis indicadores, que es algo que veremos más adelante. Siguiente herramienta, innovación en valor o curva de atributos. Esto ya se vio en el módulo pasado de gestión de la innovación y la tecnología. Solo vamos a mostrar ahora cómo aplicarlo en este PowerPoint que tiene asociado un Excel, que es la plantilla que tienes ahí disponible en plataforma. Vemos que vas a compararte tu empresa con el estándar de la industria, con el objetivo de identificar aquellas propuestas de valor que el cliente estaría dispuesto a pagar y que no necesariamente tiene que ser lo que la industria está haciendo. Tienes que poner en el eje horizontal todas las características que determina a la industria y las vamos a ir evaluando al igual que en el anterior, del 0 al 5, donde el 0 es no existe esa característica, esa cualidad, y 5 que se desarrolla de forma excelente. Y vamos a evaluarlas tanto para la industria como para tu empresa. Y vamos a ver un ejemplo a continuación. Seguimos aquí con el ejemplo de la escuela de inglés en línea, de esta startup que hemos comentado antes, y vemos que aquí los contenidos, los profesores, el precio, la tecnología, las asesorías y la inmersión al idioma son las características que determina a la industria, y procedimos a evaluarlas previamente. Vimos que en la industria los contenidos es algo muy desarrollado, los profesores también. El precio no es algo que venda mucho, no es algo que guste mucho al cliente. La tecnología que tienen en sus plataformas sí. Las asesorías que dan son muy pocas, es muy limitado, es algo muy bajo.
y no ofrecen experiencia de inmersión. Así es como está actualmente la industria. ¿Cómo está actualmente la empresa, esta startup? Pues vemos que en cuanto a contenidos estamos un poco en pañales todavía, asignamos un 2. En cuanto a profesores nos limita que no son nativos de habla inglesa. En precios estamos muy bien, estamos con un precio muy competitivo. En tecnología, aquí vemos que podemos dar eh, una tecnología a lo mejor precaria, todavía no desarrollamos algo muy bien en cuanto a la plataforma y a las TICs para enseñar el idioma. En asesorías tenemos la capacidad de dar más asesorías en tiempo real, cosa que no hace la industria actualmente, y podemos ofrecer cursos de inmersión. Vemos cómo está diferenciada nuestra curva de valor. Lo que sigue ahora es que te pongas a trabajar con tu equipo en ver qué es lo que realmente le puedes ofrecer a tu cliente, qué es lo que él realmente valora y que te haga diferente a toda la industria, es decir, que encuentres ese océano azul. Bien, ahora vamos a ver cómo puedes modificar los valores en la curva directamente desde tu PowerPoint, que es tu plantilla ahí disponible en plataforma, irla modificando según lo haya determinado tu equipo de trabajo, cuáles son los aspectos en los que vas a innovar en valor. Aquí sobre la plantilla en el PowerPoint das clic derecho y en esta parte das en modificar datos. Se aparecen al instante de la lista en la primera columna, vas a ir tecleando las características que tú consideres necesario. Aquí, por ejemplo, ya hemos puesto contenidos. Si aquí quisiéramos cambiar profesores, precio, algo, lo movemos. Aquí solo lo tecleas y vas asignando valores para la industria, para tu empresa, según como lo haya ido determinando tu equipo de gestión. Por ejemplo, si aquí decimos, bueno, es que en precio ya subí, es algo que no le pone peros el cliente, pues lo subo hasta 5, así está la curva de valor, ya no lo valora tanto que sea caro la empresa y automáticamente ves que se modifica en esta sección. Si por ejemplo la competencia empieza a ofrecer inmersión, pues le ofrezco quizá un 3, le pongo un 3 y ves cómo cambia acá automáticamente. Entonces, para tu reporte te recomiendo que lo trabajes directamente en este PowerPoint para que lo entregues al final de que termines tus actividades. La siguiente herramienta es la cadena de valor. No es otra cosa que identificar el proceso que agrega valor a tu producto o servicio y de ahí identificar también los factores claves. Esto te lo va a dar el siguiente ejercicio de una forma muy sencilla. Lo primero que necesitas es identificar cuáles son las actividades. Si son más actividades, las puedes incluir en la plantilla. Para fines didácticos solo hemos puesto 3, pero repito, puedes poner cuantas sea necesaria. Vas a ver cada una de las actividades en forma lógica, secuenciada, cómo van agregando valor. Los actores involucrados, quién tiene que ver en esa parte del proceso, cuánto te cuesta, cuánto tiempo te lleva, y entonces haces una evaluación de qué tanto porcentaje monetario tiene esa actividad, el tiempo que conlleva, y esto te lleva a identificar esos factores de valor. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Seguimos trabajando con la escuela de inglés en línea. Vemos aquí que son 3 procesos o actividades claves que agregan valor a mi propuesta, a mi startup. Primero, tengo que tener programas de estudio, tengo que tener un syllabus o tengo que tener un índice de contenidos. Después tengo que tener estos temas, convertirlos a contenidos digitales, a quizzes, a videos tutoriales, a archivos PDF, demás. Y después tengo que operacionalizarlos en una plataforma digital, es decir, que estén accesibles al público. Primero, ¿qué necesito para hacer los programas de estudio? Pues necesito profesores capacitados que sepan hacer esto. Considero que les voy a pagar a 150 pesos la hora y que requerirán 320 horas de trabajo, lo cual representa 48,000 pesos y 8 meses de trabajo. En contenidos digitales
Una vez que ya se tienen los programas de estudio, tenemos que desarrollar esas cápsulas de video, tenemos que hacer esos quizzes, esos libros, etcétera. Y ocupo editores digitales porque el profesor solo genera el material, pero necesitamos quien lo cree de forma digital. Entonces considero que ocupo 400 horas tanto de editores digitales como de profesores y a cada uno le pago 150 a la hora. Entonces esto me representa 120,000 pesos y considero que me toma 8 semanas desarrollar esto. Ahora, la plataforma digital ocupo programadores para que la monten, ocupo servidores de internet para que esté montada el hosting, ocupo proveedores de esto y ocupo los profesores que son quienes van a atender la plataforma. Veo que estimo que me cuesta 25,000 pesos y en un mes los programadores montan la plataforma. Los profesores igual pago 150 la clase y esto es según demanda, por eso no lo tengo aquí al final contemplado. Y los proveedores son 400 al mes. Haciendo las cuentas veo que aunque es a demanda no supera los 120,000, por eso aquí queda abierto a la estimación. Y podemos identificar rápidamente que esta es la parte donde está más valor agregado. Y aquí vemos que el factor de valor es el desarrollo de contenidos de aprendizaje digitales. Lo identificamos así rápidamente, claramente. Esto es lo que tienes que hacer tú con tu proyecto, con tu idea, con tu startup, con tu empresa, para que identifiques dónde está ese factor de más valor. Y bien, ya que lo hayan hecho, hay que llenar esta plantilla y la van teniendo lista. Todo esto que hemos hecho anteriormente se va a ocupar cuando ya hagamos los indicadores y el tablero de control. La última herramienta toma en consideración aspectos de las 4 anteriores. Ya es muy familiar para la mayoría de los emprendedores, de los empresarios, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí te planteamos una serie de preguntas que te ayudarán a identificar tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades. Y el formato en blanco lo encuentras junto con los demás. Esta es muy sencillo y ya muy familiar para la mayoría de ustedes. Pero no porque sea sencillo lo hagan a la ligera. Es muy importante hacerlo a profundidad y muy a conciencia, toda vez que toda esta información la vamos a utilizar más adelante. Lo siguiente que tienes que definir en tu actividad de taller, es la misión de tu startup, de tu empresa, de tu proyecto. No es otra cosa que definir cuál es la razón de ser. Para esto una pregunta central es, ¿qué les pasaría a mis clientes si mi empresa desapareciera? También te incluimos aquí una serie de cuestionamientos que te ayudarán a definirla bien, así como unos ejemplos. Aquí vemos algunos ejemplos de misión, por ejemplo el de Apple, producir alta calidad, bajos costos, productos fáciles de usar que incorporan alta tecnología para el individuo. Estamos demostrando que la alta tecnología no tiene que ser intimidante para los expertos en computación. Aquí ves que incluye varias secciones de lo que es la empresa. Igual lo vas a hacer tú de la misma forma. Hemos puesto también en plataforma 2 ligas a unos sitios que te explica paso a paso cómo determinarla. Algunos de los proyectos he visto que ya tienen la misión, es cosa de que la revisen nada más a profundidad. Y con esto estamos completando la primera parte de este módulo, que es el diagnóstico. Estas 5 herramientas y plantear tu misión son el insumo para definir la visión, que es el siguiente apartado, y es ahora que comenzamos con este apartado. ¿Qué es la visión? No es otra cosa que definir qué quieres que llegue a ser tu empresa. Hay que imaginar cómo la quieres en 3 o 5 años, qué clientes vas a tener, cómo quieres ser percibido por los clientes. Recuerda que la visión te tiene que inspirar, motivar, y es la base de la cultura organizacional. Sobre todo ser clara y comprensible a todos los niveles de la organización. De igual manera que con la misión te incluimos un link que te ayudará
a desarrollarla paso a paso y te dejamos el formato en la plataforma para que ahí la plasmes. Aquí vemos algunos ejemplos de visión y de dónde está la fuente por si quieres consultarlo con más detalle. Es de suma importancia que se tomen el tiempo necesario para plasmar esta idea bien. Hay veces que la visión no la determinas en 5 minutos, es un proceso evolutivo. Hay empresas que les toma hasta 2 meses o quizá más determinar correctamente la visión. ¿Y por qué tanto énfasis en determinarla correctamente? ¿De qué sirve hacer todo el proceso, toda la planeación, todo lo demás y trepar la escalera del éxito si te das cuenta que estuvo apoyada en el muro equivocado? Entonces, te recomiendo que hagas con mucho detalle, con mucha dedicación y sobre todo paciencia este proceso de definir esta visión. Ahora que tu equipo y tú han determinado con lujo de detalles cómo ven la empresa, a dónde quieren llegar en 3, 4 o 5 años, es importante que se alinee esto a una estrategia. La estrategia ya es innata a cada emprendedor, es algo muy intuitivo, es la forma en la que decimos cómo le vas a hacer para llegar a ese punto de éxito al que quieres llegar. Aunque todos ya tenemos desarrollada de alguna forma o de otra cómo vamos a lograrlo, es importante por un lado identificar la estrategia y por el otro lado operacionalizarla. Para identificarla vamos a recordar las estrategias genéricas que nos dice la teoría, que una es liderazgo en costos, otra es concentración y otra es diferenciación. El liderazgo en costos no es otra cosa que ofrecer tu servicio o producto más barato, por debajo de cualquier competidor. Es algo que lo veo muy difícil, sobre todo si eres un emprendedor que inicia un proyecto de startup. Esto lo manejan muy bien ya los que son monopolios o oligopolios. De momento, salvo situaciones muy específicas, te recomendaría no tomar en cuenta esta opción. La siguiente estrategia genérica es la concentración. Esto no es otra cosa más que enfocarte, especializarte, ser el mejor en atender un determinado nicho de mercado. Esto sí es posible y es la situación de numerosas startups que encuentran un nicho desatendido o que generan una innovación en valor y se genera un nicho que antes no existía. Entonces esta puede ser una de tus opciones. La tercera estrategia genérica es la diferenciación, que es muy posible, muy probable que la puedas aplicar si estás haciendo un proyecto innovador, una startup o si estás innovando en valor. ¿En qué consiste la diferenciación? En dotar de características diferentes que realmente lo hagan ver diferente a tu producto de todos los demás, que tengas opciones que te coloquen desde la perspectiva del cliente, te coloquen a tu producto o servicio o en otro nivel. Esto es la diferenciación, hacer algo realmente radical, entrar en otro esquema. Y esto aquí mucho ojo, no vayas a querer darlo barato. Si realmente pudiste hacerlo diferente, tu producto o servicio, y ser percibido como tal, entonces tienes el derecho, y yo diría la obligación, de cobrar un sobreprecio. Esto es la entrada al mercado de todos los productos que son innovadores. Una vez que tu equipo y tú tengan identificada la estrategia que más convenga, ahora toca estructurarla y es lo que vamos a hacer en los siguientes pasos en el 3, 4 y 5, que debo aclararte aquí que son iterativos, esto es decir, puedes regresar al 3 después de haber visto el 4, luego nuevamente al 3, al 5, moverte en todas direcciones en estos 3 puntos en específico. Porque hay veces que cuando lo tienes en el tablero es importante redactar nuevamente el objetivo, el indicador, etc. Lo primero que tienes que hacer es definir objetivos estratégicos. Para iniciar tu proyecto debes hacerlo en 4 pilares que le llamamos perspectiva de acuerdo a la teoría. El de finanzas, el de cliente, el de procesos y el de crecimiento. Estos objetivos lo primero que tienen que tener es estar alineados a la visión, es decir, no pongas objetivos que no contribuyan a esa visión que has planteado previamente.
Los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y tienen que ser susceptibles o tener acciones, susceptibles de acciones o tener acciones subyacentes, porque un objetivo sabemos que no se cumple solo, hay que hacerle talacha para que se cumpla. Ahora, habíamos dicho que los objetivos tienen que ser medibles, es aquí donde entra la parte del indicador. Tenemos ya una serie de indicadores propuestos que veremos más adelante que te ayudarán a medir el avance en ese objetivo. Si alguno no cuadra con tu proyecto, tú mismo lo puedes definir. Y el inductor no es otra cosa más que llamarle de alguna forma a esos tres indicadores. Si por ejemplo yo tengo puntualidad, productividad y accidentes, pues le puedo llamar a ese inductor desempeño del personal, por ejemplo. Esto va a quedar muchísimo más claro con el ejemplo que vamos a ver a continuación. Antes de entrar al ejemplo, hay una columna adicional en nuestro tablero de control. Esto que te mostramos ya es el formato que vamos a estar manejando del tablero de control o del Balance Scorecard. Esta columna adicional es la de acciones prioritarias. Ya lo comentamos antes, tiene que haber acciones asociadas para lograr esos objetivos que de otra forma no serían más que buenas intenciones. Y con esto pasamos ahora sí a la quinta etapa, que es el tablero de control. Tenemos aquí propuesto el tablero, descárgalo antes de trabajar, trabajando a la par, descárgalo de la plataforma y a continuación vamos a ir viendo cómo se llena. Bien, vemos aquí que está en Excel. Y en los comentarios, al posicionarte ahí, te va a ir dando ayuda el Excel de lo que tienes que ir haciendo, además de que te recomendamos que vayas poniendo pausa en este tutorial conforme lo necesites para ir llenando los distintos campos. Debes identificar y redactar aquí objetivos estratégicos, como lo mencionamos, en cuanto a finanzas, clientes, procesos y crecimiento. Voy a pensar yo en el ejemplo que hemos mencionado anteriormente. Y por ejemplo, aquí en objetivos estratégicos en cuanto a finanzas, por ejemplo, voy a poner mantener en punto de equilibrio la empresa. Sabemos que al inicio es difícil tener ganancias, entonces ya aquí yo pongo, al menos por los primeros 6 meses, de que con que esté en punto de equilibrio, con eso va a ser suficiente. En cuanto a cliente, yo planteo un objetivo que es lograr la satisfacción de mi cliente. En cuanto a procesos, yo aquí quiero garantizar la calidad de mi servicio. En este caso es un servicio, podría bien ser un producto si se trata de otro tipo de proyecto. Aquí en cuanto a crecimiento, yo voy a plantear incrementar la competitividad de mi equipo de profesores. Repito, esto es conforme al ejemplo que hemos estado manejando en este módulo 4. Muy bien. Ahora tenemos aquí en la siguiente pestaña una serie de indicadores propuestos, usados en la industria en cuanto a ventas, en cuanto a cuentas por cobrar, satisfacción del cliente, finanzas, recursos humanos, stock, logística, producción, compras y proveedores. Hemos dejado un par de espacios en cada rubro para que incluyas algún indicador que a ti en específico te fuera más funcional. Ahora, aquí vemos en los indicadores que puedo desplegar esa lista que hemos visto antes, y entonces te recomendamos no usar más de 3 indicadores. Para fines del ejemplo voy a escoger
solo uno o si acaso dos. Entonces, para mantener el punto de equilibrio, previamente has calculado financieramente tu punto de equilibrio y veo aquí cuál es el que me sirve. Y yo tengo venta acumulada del mes, es el indicador que a mí me sirve. Suponiendo que hubiera puesto más indicadores relacionados, ¿cómo le llamo al conjunto de estos indicadores? Esto es lo que le llamamos el inductor, pues aquí le voy a llamar rentabilidad. Aquí estaré monitoreando rentabilidad. Vamos a determinar para lograr la satisfacción del cliente. Aquí yo voy a buscar de los indicadores, los que están relacionados con la satisfacción del cliente. Por ejemplo, cantidad de reclamos diarios. Voy a escoger uno más. Cantidad de interacciones negativas en redes sociales. Voy a monitorear esto. ¿A esto cómo le llamo? Satisfacción del cliente. Así es como le llamé. Ahora, en cuanto a procesos, aquí yo voy a escoger un indicador cantidad de productos, cantidad de artículos producidos. A esto que le voy a llamar seguir generando material. ¿Cuántas entregas estoy haciendo mensuales para tener más material en la plataforma? Generación de contenidos. ¿Por qué me estoy poniendo este indicador? Porque vi cuando analizamos los factores de valor que este indicador era un factor clave de valor. Finalmente me di cuenta con los ejercicios previos que tengo una desventaja en cuanto a la capacitación de los profesores, entonces voy a incrementar su productividad de los profesores y mi indicador va a ser cuántas horas de capacitación les estoy dedicando, les estoy invirtiendo en un determinado periodo de tiempo. Para eso veo acá en indicadores donde está ese en recursos humanos, monto acumulado invertido en capacitación. Aquí no eran horas, era monto acumulado, lo voy a dejar así. Y a este inductor le llamo desarrollo de capital humano. Bien, ahora es necesario que determines acciones prioritarias para cada una de estas estrategias, de este objetivo estratégico, porque como lo comentamos, si no, estos van a ser solo buenas intenciones y no se va a llevar a cabo. Aquí una acción prioritaria sería pues hacer labor de venta. Aquí lo estoy simplificando al extremo, es importante que ustedes lo desarrollen con lujo de detalles. Quizá aquí acciones prioritarias, instalar un Customer Relationship Management y en crecimiento, aquí tengo que ver acciones para inculcar la mejora continua. Aquí hacer un plan de producción de contenidos. Esto lo vas a ajustar para tu proyecto tal y como lo consideres pertinente. Ahora que hemos llenado la información hasta acciones prioritarias, vamos a ubicar qué es esta siguiente sección del semáforo. Para cada indicador, aquí en verde, voy a poner la meta o el máximo. Si aquí mi venta acumulada del mes para superar el punto de equilibrio es, por ejemplo, 35,000 pesos, pues yo voy a poner aquí que 35,000 pesos es la meta
alcanzar. Aquí voy a poner un punto que va a ser mi semáforo amarillo, donde digo, bueno, si yo me quedo, por ejemplo, en 28,000, esto ya me representaría problemas, esto ya no estaría cubriendo. Y, por ejemplo, si yo de ventas acumuladas tuve solo 15,000 pesos, esto lo determinas tú, esto quiere decir que me va a marcar una alerta inmediatamente. Entonces tenemos que he definido el valor óptimo, un semáforo de precaución y una alerta. De este lado tenemos los distintos periodos, periodo 1, periodo 3, se fijan cómo los puedo desplazar para un lado o para el otro. Aquí la recomendación es que sea mínimo mensualmente, si lo puedes hacer semanalmente es mucho mejor. Tienes que ir registrando cada valor en el periodo que te lo has propuesto. Por ejemplo, estamos cerrando el primer mes y yo tuve unas ventas de 20,000 pesos. Aquí las registro y automáticamente me está marcando una alerta. Me dice, te quedaste por debajo. Cierto, no estoy hasta los 15,000 pesos, que era una alerta preocupante, pero tampoco estoy más de 28,000, que sería ya un punto confortable. Si hubiera sido aquí, por ejemplo, 30,000, automáticamente me está marcando que voy bien para la consecución de la meta, del objetivo. Lo mismo pasa con los demás indicadores, por ejemplo, cantidad de artículos producidos. Si yo me puse que de meta me iba a producir 8 contenidos nuevos al mes, considero que es preocupante hacer menos de 6, pero si hice, por ejemplo, solo 3 artículos, es una receta para el fracaso. Entonces aquí, suponiendo que en la cantidad de artículos producidos hago el corte el primer mes y tuve 8, esto debería ser un valor satisfactorio. ¿Cómo programamos para que esta celda me marque de acuerdo a cómo programé aquí el indicador? Vamos a donde dice formato condicional y primero borras todas las reglas anteriores que tuviera. Formato condicional, borrar reglas de la celda seleccionada. Y entonces vamos a programarle cómo quiero que me marque la alerta. Aquí vamos a poner formato condicional, resaltar reglas. Yo quiero que si es mayor que el valor que puse de semáforo, aquí lo selecciono, era 6. Si eso es mayor, le doy un formato personalizado, donde el fondo lo pongo verde porque es algo favorable. Voy a poner aquí la letra en blanco para que resalte. Y entonces todo lo que sea mayor de 6 me lo va a marcar favorable. Ahora, ¿cómo hago para que si estoy por debajo de 3 o por debajo de 6, esto me marque una alerta? Pues damos aquí en formato condicional, resaltar reglas de celda, ocupo esta opción, celdas entre 3 y 0, aquí lo voy a determinar, le voy a decir que esta la ponga en rojo y aquí a la fuente la voy a dejar en claro, en blanco, para que resalte. Entonces si yo tengo por ejemplo un valor de 2, me está marcando ya la alerta. Esto es importante comentarlo. Una vez que se define la alerta, ya queda actualizado para todas las demás casillas. Solo se determina la primera vez en que se fija la meta, la precaución y el peligro. Lo mismo se procede idéntico con los demás indicadores. Si yo digo aquí que el monto acumulado invertido va a ser, por ejemplo, de 12,000 pesos al mes, y yo considero que un valor que me da una alerta no tan seria sería, por ejemplo, 10,000, pero que si yo invertí menos de 5,000, esto ya es un problema serio, un problema grave, así lo determino, y mes con mes voy capturando en este lado mi indicador.
Aquí en acciones vas registrando, una vez que tengas los resultados de cada periodo, registras tus observaciones de qué debes hacer en tus acciones prioritarias, cómo las debes actualizar, alinear, mejorar para mantener ese indicador, para subirlo o dependiendo de cómo ya ha salido, tomar la acción específica. Ahora un último caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el indicador cantidad de reclamos? Aquí yo no quiero que sea mayor, al contrario, yo quiero que vaya a la baja. Entonces como meta me pongo, por ejemplo, 2 reclamos en todo el mes. Bueno, aquí dice diarios, es cosa de modificarlo en esta sección y ahí solo se actualiza. Y si yo tengo 4 reclamos, entre 2 y 4 sería algo alarmante. Pero si tengo 5, esto ya es sumamente preocupante. Igual, con esta casilla, como vamos a hacer es programarla de la siguiente manera. En formato condicional, primero quitamos los formatos que pueda tener en formato condicional, en borrar reglas de la celda seleccionada. Por default ya previamente lo dejamos en amarillo. Ahora yo quiero que si esto es menor de 4, se ponga en verde. Quiere decir que voy cumpliendo la meta satisfactoriamente. Entonces, formato condicional, resaltar celdas. Ahora, menor. Si es menor que 4, menor que 4, ¿qué formato quiero? Pues lo quiero que tenga un relleno verde y que la fuente sea de color blanco para que resalte. Y aquí ya vimos que automáticamente bajó, está un valor entre 4 y 2, entonces es positivo, es verde. Si quiero que me muestre una alerta roja, esto quiere decir si esto es mayor que 4, entonces le añadimos una regla, formato condicional, resaltar reglas y utilizamos la de es mayor que. Entonces, si es mayor que 4, ahora le voy a decir que se ponga formato personalizado en rojo. Y le voy a poner que, perdón, aquí la fuente en blanco y el fondo en rojo. Ahora sí. Y entonces si yo tengo, por ejemplo, 12 reclamos, automáticamente me lo marca en rojo. ¿Qué pasa si yo tengo 4 reclamos? Pues estoy una alerta, no estoy cumpliendo, pero es una alerta amarilla. Y si, por ejemplo, tengo 0 reclamos, entonces me marca el verde. Es así como debes manejar este instrumento. Y esto es para usarse. Si solo lo diseñas esta vez y lo dejas ahí guardado, no te sirve de nada. Sería una analogía como la gente que inicia a ir a los gimnasios y paga la membresía, pero lo abandona a las 2 semanas, no vas a tener resultados. Para obtener resultados necesitas usar la herramienta, refinarla y tenerla día con día. Esta es la forma en la que vas a poder cumplir estos objetivos estratégicos mediante tus indicadores. Pues bien, en tu actividad vas a tener que desarrollar los formatos que te hemos dado, incluido el tablero del control. Este tablero es la cerecita del pastel. Todo el trabajo previo fue para llegar a este tablero, a poner tus indicadores, tus inductores y sobre todo, como hemos comentado, a utilizarlo. Si te interesa profundizar más en esto, aquí te dejamos las referencias con las que se construyó. Estamos a una semana de concluir. La semana próxima solo será compilar tu proyecto y hacer la entrega, sobre todo aclarar dudas. Estamos en plataforma para lo que se ofrezca. Éxito y enhorabuena.